Lao Tzu, 1. También llamado Lao Tza, Lao Xiai, Laocio o Laocio. 2. En chino, Pinyin, literalmente, viejo maestro, en el chino antiguo asterisco diagonal /ts diagonal. 3. Es una personalidad china cuya existencia histórica se debate. Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo B.A.C., pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV A.C., durante el periodo de las 100 escuelas del pensamiento y de los reinos combatientes. Se le atribuye haber escrito el Dao de Jing, o Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, el Tao, o Dao, camino, puede verse como el cambio permanente y este es la verdad universal. Dentro de las dudas sobre la existencia de Lao Tzu y sobre la época en la que vivió, se cree que pudo ser contemporáneo de Confucio. 4. A pesar de que en otros casos hay una transmisión impresionante en cuanto a narraciones, crónicas y listas minuciosas de gobernantes, funcionarios y otras personalidades relevantes de la antigua China, sobre Lao Tzu no se sabe casi nada. Las fuentes que más tempranamente lo mencionan, lo hacen a través de anécdotas y leyendas, entre ellas, una historia sobre él en la obra de Zhuangzi, Chuang, Tza, Nanhua Chenjing, literalmente, libro verdadero de la florescencia cultural del sur. La primera fuente histórica o biográfica se encuentra en las memorias históricas de Sima Qian del siglo I a.C. Sin embargo, él mismo escribe que sus fuentes y materiales serían muy inseguros y que ha encontrado afirmaciones muy contradictorias sobre Lao Tzu. Por ello, se ha sostenido que no es seguro que Lao Tzu haya vivido realmente alguna vez. Lao Tse, también escrito como Laozi o Laozu, fue un antiguo filósofo chino que vivió, según la tradición, alrededor del siglo B.A.C. Se le considera el fundador del taoísmo filosófico y es uno de los pensadores más influyentes de la historia de China y del mundo. ¿Qué hizo Lao Tse? Lao Tse escribió, o se le atribuye la autoría de, un pequeño pero profundo libro llamado Tao Te Ching, que significa, el libro del camino y de la virtud. Este texto es la base del taoísmo, una filosofía que propone vivir en armonía con el Tao, el camino, la naturaleza, el principio supremo del universo. ¿Qué filosofía creó Lao Tse? Lao Tse creó la filosofía del taoísmo filosófico. Ideas clave del taoísmo: el Tao es el principio universal que da origen y orden a todo. No se puede describir completamente con palabras, pero puede vivirse. Wu Hua significa, no acción forzada, o actuar sin esfuerzo, en armonía con la naturaleza. Simplicidad y humildad. Lao Tse valoraba lo simple, lo natural, lo espontáneo. Rechazo del poder y el ego. El sabio no busca dominar, sino fluir con el Tao. El equilibrio de opuestos, yin y yang. Todo en la vida tiene un complemento, no hay bien sin mal, ni luz sin oscuridad porque la creó. Lao Tse vivió en una época de crisis política, guerras y corrupción en China. Vio cómo el poder, la ambición y las reglas rígidas llevaban al sufrimiento humano. Por eso, creó el taoísmo como una respuesta, para volver a la naturaleza y vivir con sencillez, para evitar el exceso de control y normas impuestas por gobiernos y religiones, para proponer una vida armoniosa, libre de conflictos innecesarios. Como la creó, según la leyenda, Lao Tse trabajaba como archivista en la corte imperial de la dinastía Zhou. Cuando decidió alejarse de la sociedad, un guardia le pidió que escribiera su sabiduría antes de partir. Así escribió el Tao Te Ching, un libro breve, alrededor de 81 versos, pero profundo, lleno de metáforas y enseñanzas. Lo hizo observando la naturaleza, la vida simple, el silencio, el agua, el cielo, los animales. Todo eso le inspiró a comprender cómo funciona el universo sin necesidad de imponer fuerza ni rigidez. Porque es importante hoy. El pensamiento de Lao Tse influye hasta hoy, en la filosofía oriental y occidental, en religiones como el taoísmo religioso, el budismo y el zen, en prácticas como el tai chi, la meditación y la medicina tradicional china, en personas que buscan vivir con menos estrés, más equilibrio y paz interior. Sí, Lao Tse ayudó al ser humano, y fue poderoso en el sentido filosófico, espiritual e histórico. Lao Tse ayudó al ser humano. Sí, ayudó al ser humano, sobre todo en el plano espiritual, ético y existencial. Su filosofía ha servido durante siglos como una guía de vida sencilla, pacífica y profunda, especialmente en tiempos de caos, guerra o sufrimiento. ¿Cómo ayudó al ser humano? Proporcionando un camino de armonía interior. Enseñó a no luchar contra la vida, sino a fluir con ella, como el agua. Esto ayuda a reducir el estrés, el egoísmo,
la ambición excesiva y la ansiedad, promoviendo la paz y la humildad. Lao Tse valoraba el silencio, la no violencia, la paciencia y la humildad. Estas virtudes ayudan a crear sociedades más justas, menos agresivas y más compasivas, inspirando prácticas espirituales. Su filosofía dio origen a tradiciones como el taoísmo religioso, el tai chi, la meditación taoísta, y prácticas de sanación. Millones de personas la siguen usando hoy para sanar cuerpo y mente, ofreciendo una alternativa al poder autoritario. Criticaba los gobiernos rígidos, la moral forzada, las leyes duras. Propuso en cambio un modelo de liderazgo humilde. El gobernante sabio no domina, guía en silencio. ¿Fue poderoso Lao Tse? Sí, fue poderoso, pero no en el sentido militar o político, sino en el sentido filosófico, espiritual y cultural. ¿Por qué fue poderoso? Porque transformó la forma de pensar de generaciones enteras, dentro y fuera de China. Su libro, el Tao Te Ching, ha sido traducido a más de 250 idiomas y leído por millones. Influenció no solo al taoísmo, sino también al budismo zen, al confucianismo, e incluso a filósofos modernos occidentales. ¿Cómo fue poderoso? A través del poder de sus ideas, suaves como el agua, pero profundas como el universo. Al proponer que el verdadero poder está en la sabiduría silenciosa, la humildad y la compasión, no en la violencia o el control. Destellos, frases que muestran su poder filosófico. El que conquista a otros es fuerte, el que se conquista a sí mismo es poderoso. El supremo bien es como el agua, que beneficia a todas las cosas sin competir con ellas. Conocer a los otros es sabiduría, conocerse a uno mismo es iluminación. Su legado hasta hoy ayuda a millones de personas en la búsqueda del equilibrio, la salud mental y la armonía interior. Influyó en religiones, filosofías, artes marciales, medicina tradicional china y políticas de liderazgo no autoritario. Sí, Lao Tse fue un filósofo muy importante, tanto en su época como en la historia del pensamiento humano. También fue criticado, especialmente por otras corrientes filosóficas chinas. ¿Fue importante Lao Tse? Sí, fue profundamente importante, y lo sigue siendo hoy. ¿Por qué fue importante? Fundó el taoísmo filosófico, una de las tres grandes tradiciones de pensamiento en China, junto al confucianismo y el budismo. Proporcionó una visión alternativa de la vida basada en la sencillez, la armonía con la naturaleza, la humildad y el no forzar. Su obra, el Tao Te Ching, es uno de los textos filosóficos más leídos del mundo, traducido a más de 250 idiomas. Inspiró formas de gobierno más pacíficas, sabiduría espiritual, arte, medicina y artes marciales como el Tai Chi. ¿Cómo fue importante? Cambió la manera de pensar de millones de personas durante siglos. Ofreció una alternativa al pensamiento rígido del confucianismo y a la política autoritaria. Su filosofía ayudó a personas a buscar paz interior y equilibrio, en vez de buscar riqueza o poder. Marca de cruz. ¿Fue criticado Lao Tse? Sí, fue criticado, especialmente por los seguidores del confucianismo, otra gran corriente filosófica china. Espadas cruzadas. ¿Por qué lo criticaron? Porque rechazaba las reglas sociales, la educación formal y las jerarquías. Confucio defendía la moral rígida, la tradición, la familia y el orden. Lao Tse decía, cuanto más reglas hay, más ladrones aparecen. Porque su idea del wu-hua, no acción forzada, parecía pasiva o poco útil para gobernar. Los confucianos creían que eso podía llevar a la pereza o al caos social, porque se oponía a imponer leyes y castigos duros. Lao Tse pensaba que el mejor gobierno es el que apenas se nota. Sus críticos decían que eso no funcionaba en la práctica. ¿Cómo lo criticaron? Confucio mismo, según algunos relatos, lo conoció y quedó confundido por su profundidad. Dijo, hoy he visto a un dragón. Lao Tse es como un dragón que vuela entre las nubes. Aunque lo admiró, también creía que su pensamiento no era útil para gobernar. Otros pensadores confucianos lo acusaban de ser demasiado místico, vago o impráctico. Decían que el taoísmo no ofrecía una estructura sólida para una sociedad organizada. Aspecto Lao Tse. Fue importante porque fundó el taoísmo, enseñó la armonía con la naturaleza y la paz interior. Como fue importante transformó el pensamiento chino y mundial, inspiró espiritualidad, medicina, política. Fue criticado por confucianos, por rechazar las normas, la autoridad y las jerarquías. Como lo criticaron decían que era pasivo, poco realista, místico o inservible para gobernar. Lao Tse no fue entrevistado en el sentido moderno, ya que vivió hace más de 2500 años, aproximadamente en el siglo VIA-C, mucho antes de que existiera el concepto de entrevista.
como lo conocemos hoy. Sin embargo, hay una leyenda muy famosa en la que Confucio se reunió con Lao Tse, y esa historia a veces se interpreta como una especie de entrevista filosófica entre dos grandes pensadores. ¿Quién entrevistó a Lao Tse? Confucio, Confuci, otro de los filósofos más influyentes de China, porque se reunieron. Según los relatos antiguos, especialmente en el libro taoísta Zhuangzi y otros textos tradicionales, Confucio viajó para conocer a Lao Tse, quien era considerado un sabio muy antiguo y profundo. Quería aprender de él sobre los rituales antiguos, la sabiduría ancestral y el gobierno justo que pasó en esa entrevista. La historia cuenta que Confucio fue a visitar a Lao Tse en su papel de guardia del archivo imperial, una especie de bibliotecario sabio. Confucio le preguntó sobre los antiguos reyes, las normas morales y los rituales. Lao Tse lo reprendió suavemente, diciéndole que debía dejar de lado la arrogancia intelectual y vivir en armonía con el Tao. Frase atribuida a Lao Tse en esa conversación, mayor que, los hombres sabios de antaño fluían con la naturaleza y no hablaban tanto de moral. Tú, Confucio, tienes demasiadas palabras vacías, ¿qué dijo Confucio después? Cuando Confucio regresó, les dijo a sus discípulos algo como, mayor que, hoy he visto a un dragón. El maestro Lao es profundo y misterioso, como un dragón que cabalga el viento y desaparece entre las nubes. Esta metáfora expresa el profundo impacto que Lao Tse tuvo en él, aunque también muestra que Confucio no comprendía del todo su pensamiento. Conclusión. No fue entrevistado formalmente, pero sí tuvo un encuentro legendario con Confucio, que se recuerda como una conversación clave entre dos grandes sabios. Esa reunión muestra el contraste entre la sabiduría suave y misteriosa de Lao Tse y el pensamiento estructurado y ético de Confucio. Signo de cierre de exclamación grueso. Lao Tse no pudo opinar sobre el budismo porque Lao Tse vivió antes de que el budismo existiera. El budismo fue fundado por Siddhartha Gautama, el Buda, alrededor del siglo V AC en la India, mientras que Lao Tse vivió en el siglo V AC en China. Es decir, Lao Tse nació antes que Buda. ¿Pero entonces hay relación entre Lao Tse y el budismo? Sí, mucha. Aunque Lao Tse no conoció el budismo, el taoísmo y el budismo se encontraron siglos después en China y se influenciaron mutuamente. Fusión de pensamientos, taoísmo y budismo igual a budismo Chan, Zen. Cuando el budismo llegó a China, siglo I DC, se mezcló con el taoísmo. De esa mezcla nació el budismo Chan, que más tarde se convertiría en el Zen japonés. Ideas similares entre el taoísmo de Lao Tse y el budismo. Taoísmo, Lao Tse, budismo, Buda. Fluir con el Tao, camino de la naturaleza, liberarse del deseo y alcanzar el nirvana. Wu Gua, no acción forzada, dejar el ego y el apego. El sabio vive en silencio y humildad, el monje vive en meditación y compasión. Todo cambia, nada es permanente, todo es impermanente, Anika. Entonces, ¿qué hubiera pensado Lao Tse del budismo? Aunque no habló del budismo, es probable que muchas ideas budistas le habrían parecido cercanas o familiares, como la importancia de soltar el ego, el valor del vacío, el silencio y la meditación, la búsqueda de una vida en armonía, sin violencia ni deseo excesivo. Ambas filosofías ven la sabiduría no como una acumulación de conocimiento, sino como un vaciamiento del ego y una conexión profunda con el universo. Lao Tse no conoció el budismo ni opinó sobre él directamente, pero sus ideas se parecen mucho a las del budismo, especialmente en temas como el desapego, la humildad y la armonía con el mundo. Siglos después, el pensamiento de Lao Tse ayudó a formar el budismo Zen, una de las formas más influyentes del budismo moderno. ¿Quién fue Lao Tse? Lao Tse significa literalmente viejo maestro. Es un sabio y filósofo de la antigua China, considerado el fundador del taoísmo filosófico. Su existencia histórica es debatida, pero se cree que vivió entre los siglos V y IV AC. Su historia paso a paso, nacimiento y orígenes, leyenda y realidad. Según la tradición, nació en el estado de Chu, una región del sur de China. Su nombre real pudo haber sido Liyar o Lidan. Existen muchas leyendas sobre su nacimiento, incluyendo una que dice que nació ya viejo, con barba blanca y sabiduría. Trabajo como archivista imperial. Lao Tse fue archivista en la corte imperial de la dinastía Zhou, lo que significa que tenía acceso a textos antiguos y sabiduría ancestral. Su contacto con antiguos documentos le permitió desarrollar ideas filosóficas profundas. Escritura del Tao Te Ching. Cansado de la corrupción y el caos social, Lao Tse decidió retirarse del mundo. En la frontera del imperio, un guardia le pidió que escribiera su sabiduría antes de irse. Lao Tse escribió el famoso Tao Te Ching,
Un libro breve de 81 versos. Enseña a vivir en armonía con el Tao, el camino. Es uno de los textos más influyentes de toda la filosofía china y mundial. Filosofía de Lao Tse, el taoísmo. El Tao es el principio universal, invisible, eterno, del que surge todo. Enseñó el Wu Guo a actuar sin forzar, dejar que las cosas sigan su curso natural. Valoraba la simplicidad, la humildad, la no violencia, el equilibrio con la naturaleza, retiro y desaparición misteriosa. Luego de escribir el Tao Te Ching, Lao Tse se retiró hacia el oeste, según la leyenda, posiblemente a vivir en soledad, o incluso a morir en paz. Su destino final es desconocido. Algunos dicen que nunca murió, que se convirtió en inmortal o en un espíritu sabio. Influencia posterior. Su pensamiento fue la base del taoísmo, una de las tres grandes corrientes filosóficas chinas, junto al confucianismo y budismo. Inspiró siglos de pensamiento espiritual, político y médico. Su libro sigue siendo estudiado por líderes, maestros espirituales, artistas y filósofos en todo el mundo. Encuentro legendario con Confucio. Según algunos relatos, Confucio visitó a Lao Tse para aprender de él. Lao Tse lo impresionó tanto que Confucio lo describió como un dragón que cabalga entre las nubes. Destellos, legado de Lao Tse. Taoísmo filosófico, una forma de vivir con serenidad, en armonía con el universo. Influencia en el budismo zen, artes marciales, medicina china, espiritualidad, ecología y política. Tao Te Ching, traducido a más de 250 idiomas, es uno de los libros más leídos del mundo. Frases célebres de Lao Tse: el que conquista a otros es fuerte, el que se conquista a sí mismo es poderoso. La naturaleza no se apura, sin embargo, todo se realiza. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Gobierna un gran estado como se fría un pequeño pez con suavidad.